Hola mis amados hermanos, Dios me los bendiga mucho, eh, nos ayude a todos a seguir adelante. Le pedimos su presencia siempre, su Espíritu Santo, su gracia, su verdad y su palabra para nuestro bien, nuestro alimento, nuestra sanación, porque su palabra es sanación, alimento, fuerza para nuestro hombre interior. Y ni siquiera de dudarlo un poco ni nada, sino que realmente nos ayuda, nos hace fuerte, nos da fortaleza en los problemas, en las dificultades, nos da paz. Cuando nuestro hombre exterior ya no soporta más. Entonces, su palabra, sus promesas son alimento para nosotros. Cuando vive nuestro hombre interior y tiene comprensión en el espíritu, en fe, y le cree a Dios, entonces mis hermanos, podemos hacer reales esa palabra en nosotros, reales esas promesas, las creemos y es un alimento muy bueno. Bueno, mis amados, un abrazo en el Señor, abrazo fraternal de hermanos. Eh, Sabemos que estamos en los últimos tiempos. Todo, no crean porque solo hago video de ciertos temas. No crean que todo lo hablado y profetizado y predicado en las calles, lo cual ya fue anunciado, no va a pasar. O que hayan cambiado las cosas, la profecía. Todo eso sigue en pie, mis hermanos. Estamos en los últimos tiempos, tiempos finales. El tiempo es corto. Viene mucha dificultad para el mundo entero, para toda la humanidad, mis hermanos. Y debemos estar muy aferrados a Dios. Nosotros como iglesia y como sus hijos. Muy aferrados a Dios, mis hermanos. Todo no va a parecer el mundo tan cómodo que hemos vivido, tan tranquilo que superficialmente aparenta tranquilidad, mientras somos víctimas de huestes, potestades y huestes de las tinieblas. Las huestes son grupos de espirituales de demonios, los cuales mandan cuando va a haber una guerra o un ataque, lo mandan antes para debilitar la fortaleza de ese lugar, y luego viene el ataque final para derrocar un lugar. Entonces, mis hermanos, debemos tener un entendimiento en el Señor claro de todas estas cosas y estar muy aferrados a nuestro Señor, Dios y Padre. Porque todas las cosas que se vienen, mis hermanos, van a ser por parte, por proceso, desastres naturales, los cuales se logran ver dispersándose en el mundo. Por eso son procesos, porque van a tardar tiempos. Y luego hambres, luego persecución para los hijos de Dios, odio a los hijos de Dios, no a los falsos, a los hijos de Dios. Y a los que hoy en día están mal por avaricia y cosa, en ese tiempo van a querer escapar de la persecución, pero para Dios aún son contados y van a ser probados, porque viene una prueba para el mundo entero, para todos.
Y son muy poquitos los que el Señor resguardará bajo sus manos. Son pocos. Todos los demás van a ser probados. Mucha dificultad, mis hermanos. Eso debemos tenerlo claro. No crean que porque uno habla lo que Dios le da, que es del Espíritu, útil, bueno y santo para mantener en la fe y en el amor y en la fuerza de Dios, no crean que todo eso ha quedado en nada. No crean que todo eso ha quedado en nada. Dios tiene el control de los tiempos, la profecía y la palabra ya ha sido dada, avisada, anunciada, y las pruebas han quedado y están en el internet y están las predicaciones y Dios guía las palabras, Dios guía Sismo en los proceso en medios, Armenia, Colombia. y Él hará llegar a donde tiene que llegar su palabra. Porque sabemos que hay enemigos espirituales y demonios y todas esas que tienen control sobre el mundo, pero sobre todas las cosas Dios predomina sobre todo. Y ellos tienen cierto permiso de hacer ciertas cosas, pero lo que Dios no les permite no está permitido y no lo pueden hacer. Entonces, mis hermanos, qué mayor conveniencia y alegría saber que estamos en manos del Dios Todopoderoso y del que tiene el dominio y el poder de todo. Eso nos debe ayudar para también seguir fortalecidos, haciendo su voluntad y siguiendo adelante, no teniendo ni temor a la muerte en Cristo. O sea, a la muerte en Cristo, que moramos, pero en Cristo, no en el mundo. Porque si morimos en el mundo pecando, ay Dios, de la condenación que se viene. Pero si morimos en Cristo, gloria a Dios. Como dice y está escrito también, dice que si tenemos aflicción, dificultades, por nuestros errores, por nuestra ira, nuestros errores, nuestra desobediencia, ¿qué gloria tiene? Pero si hablan, si blasfeman en contra de nosotros mintiendo, que no sea así, glorificad a Dios. O sea, hay que darle gloria a Él, porque son pruebas, estamos siendo probados y estamos teniendo victoria. Bueno, mis hermanos, les quería hablar acerca del templo de Dios. No hallé el versículo que quería totalmente como para explicarlo, pero con los que busqué van a servir. Primero en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Iba a leer solo uno, pero voy a seguir con el otro. Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ya, mis hermanos, el otro versículo está en 2 de Corintios 6, 16, creo. Sí. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios
y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, sabemos que le servimos por amor y el que tiene amor echa fuera el temor, porque el temor no está en el amor. Entonces, mis amados, estamos hablando de templos. Somos templos. También dice que su iglesia es edificada en Cristo. Un templo viviente. Templo del Dios vivo también, de su espíritu. ¿Cierto? Y tenemos que limpiarlo y cuidarlo para Dios, porque lo amamos. Vamos a ir a lo antes. El templo de Dios lo cuidaban los sacerdotes. Hacían sacrificio en ellos, en nombre de Dios. Habían cosas sagradas ahí. El pacto. Y no era cualquier templo. No era que alguien decía, pero vamos a copiar la misma imagen, lo mismo, y nos vamos a llevar una copia de esto. Y ahí va a estar el poder de Dios también, en ese lugar donde llevemos la copia exacta de esto. Y no. Dios mismo decidía dónde Él iba a habitar, dónde Él iba a estar, dónde Él y su presencia iba a morar aquí. O sea, nada en la tierra puede contener su presencia y su poder, porque ni en los cielos, ni los cielos de los cielos, dice en Proverbios, pueden contener la grandeza de Él. Porque cuando Salomón, cuando le edificó casa, que lo cual se le había dado a David en su corazón, pero él derramó mucha sangre, y Dios le dijo, buen deseo hay en tu corazón de edificarme casa, pero no serás tú quien me edifique casa, sino un hijo que saldrá de tus entrañas. Entonces fue Salomón, y Salomón, cuando terminó la casa, le hizo oración a Dios y le dijo, Señor, lo bendijo, le dijo todo eso que les acabo de decir, que mi padre tuvo la intención en su corazón, pero le dijiste que no, que sería su hijo, y hoy lo vemos cumplido. Lo que salió por tu boca fue hecho. Y yo te pido, Señor, que los cielos, así fue la oración muy larga, los cielos de los cielos no pueden contener tu presencia. ¿Quién podrá edificarte casa aquí en la tierra? Pero esto sí te pido, Señor, que cuando el pueblo pidió, era larga la oración, mis hermanos, y está ahí escrita en la Biblia, que cuando oraren aquí, tú pondrás tus oídos desde los cielos y oirás. O sea, no que él cayera ahí en esa casa, y era inmensa, mis hermanos. El templo que hizo Salomón a Dios fue inmenso, porque cuando lo pensaron y lo hicieron, dijeron a otros reyes que fueron los que trajeron las maderas y todo, dijeron, y va a ser de manera grande, porque el Dios de Israel es grande. Entonces, pero aún ahí él no podía caer su presencia, su poder y todo, pero
él dijo, le hizo esa oración a Dios y luego en sueño el Señor le respondió de noche y le dijo, entonces he oído tu clamor y cuando viniere el extranjero, cuando viniere mi pueblo y clamare, yo estaré atento mis oídos y mis ojos en esta casa. O sea, le recibió ese lugar de su morada como templo. ¿Se dan cuenta? Y para siempre. La oración terminaba en algo de que era para siempre. Si permanecieren, también así como le prometió a David, dijo, y si tus hijos permanecieren en mis mandamientos, no faltará quien se siente en el trono de Israel. Entonces vemos pactos, pero no como los que hablan de prosperidad y de pactar con Dios con dinero. Qué ignorancia. Pero vemos que Dios hacía valer y hace valer su palabra siempre. No por dinero ni nada, por la intención de los corazones, mis hermanos. Es lo mismo que los sacrificios. Lo lindo del sacrificio, mis hermanos, es dar lo difícil de dar a Dios, ofrecerlo. Si son animales, ofrecerlo mejor. Lo que tú, por ejemplo, hayas más bonito, lo que tienes más esperanza, el más sano, el más grande. Y que en tu corazón sea difícil darlo, o sea, por amor a Dios no va a ser difícil, pero que sepas que estás dando lo mejor. Y no solo saberlo, sino que se sienta esa dificultad cuando lo elija y diga, ay, que está lindo esto. Pero luego de sentir ese como dar el más lindo, como la dificultad, luego en tu corazón decir, pero Dios es más valioso que todo, así que lo voy a hacer. Eso es lo que pedía Dios del sacrificio. Pero el pueblo de Israel no lo logró también. Fue algo muerto. Que solo compraban animales, otros se ponían a vender en el templo y ofrecían cualquier cosa a Dios. Lo cual a Dios no le agradó. Y Jesucristo lo dijo cuando estuvo aquí. Dijo, sacrificio y ofrenda no quisisteis, ni me agradaron. O sea, no le agradaron a Dios. Pero ahí estamos hablando del templo, que Dios escoge donde Él habita. Y donde Él habita es santo, limpio, puro. Porque su presencia es santa y pura, mis hermanos. Entonces debemos cuidar y santificarnos para Él, si lo amamos. También decía, ¿qué acuerdo tiene Cristo o la luz con las tinieblas? ¿Cierto? Que no podían estar juntos. ¿Qué acuerdo tiene Cristo con los demonios? Nada. Entonces, mis hermanos, o con los ídolos. Entonces, mis hermanos, si somos templo del Dios vivo, si ante Él su presencia la ponía en una casa hecha de piedra y todo, pero ahí estaba su presencia y estaba su mirada y su oído atento a lo que ahí pedían. Y era algo muerto, pero Él le ponía vida, la presencia de Dios. ¿Cierto? Pero en realidad el templo de Dios más grande es vivo. Y Cristo es ese templo. Es un templo vivo. Y lo dijo en Jeremías cuando se destruyó el templo. Dijo, la edificaré y será mayor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y escribiré mis leyes en sus corazones y en sus cuerpos habitaré. O sea, ya no iba a ser un templecito de piedra. Porque el Señor es espíritu, mis hermanos. Dios es espíritu. Y Él necesita un lugar donde habitar. Y nosotros debemos estar limpios para recibir su presencia. Amarlo. Porque Él es espíritu. Y en ese espíritu de Él hay justicia, hay amor, hay verdad, hay santidad. Y cuando Él habita en nosotros, trabaja ese amor, esa paz, esa tranquilidad, esa confianza, ese espíritu de reprensión. Es Él que está en nosotros, mis hermanos.
Dios es Dios celoso. Dios es Dios fuerte. Y si Él habita en nosotros, Él nos va a hacer así, a nosotros, mis hermanos. Entonces debemos cuidarnos para Él. Imagínense qué acuerdo tiene Dios con los ídolos. ¿Y deberé yo andar con mi cuerpo con cadenas, con cruces? Son ídolos. Rayarme mi cuerpo, tatuármelo. Si lo hice antes, en la incredulidad. Dios sabrá cómo, si me deja eso o me lo limpia y me lo borra. Pues para Dios no es imposible. Con su sola presencia borraría todo eso, porque esos espíritus inmundos o ídolos huyen del templo de Dios y su presencia. Entonces, mis hermanos, debemos limpiarnos, santificarnos para Él, pues no hay verdadero cristiano que sea de Cristo y ame a Dios, así como Cristo estando en carne ama a Dios, porque aún está en carne con nosotros, sus hijos, y en espíritu, en nosotros, pero Él siempre amó a Dios, lo prefirió sobre todo, y fue un templo santo para Dios. Él se cuidó para Dios. Hizo lo que Dios le dijo. Y Dios, el Padre, habitaba en Él, en su cuerpo. Entonces, mis hermanos, eso es amar a Dios. Ser sus siervos, su templo. Es como que Él nos pasó, es su cuerpo. Él nos puso aquí, nos puso a cargo. Es como que un señor le dijo a su siervo, le dijo, no sé, llévame mi trono a tal lugar. O lleva mi corona. Lleva mi corona. O lleva mi anillo. Para que vean que es mi anillo. Y dile esto de parte de mí. Y van a saber que soy yo. Y regresando me dices la respuesta. Entonces como que le da la autoridad a un siervo. Le pasa algo para que sepan que es él. Pero la palabra y el espíritu que actúa en esa palabra es el Rey, el Señor. Y nosotros igual. Este cuerpo, Él es de Él. Y Él nos lo ha pasado. Y somos sus siervos para cumplir su voluntad. Y debemos cuidar el cuerpo, el templo, para hacer su voluntad. Lo que Él quiere, Él es nuestro Señor. Y Cristo mismo estuvo en este cuerpo y Él nos puso el ejemplo. Siendo en semejanza de Dios, mis hermanos, Él se hizo siervo, se hizo carne. Y nos dio el camino, el ejemplo a seguirlo, que fue obediente hasta la muerte. Así nosotros debemos ser con Dios. Porque no necesitamos imágenes, cruces, nada. Porque nosotros mismos somos templo de Él. Él nos hizo para poner su presencia en nosotros, sus hijos. Y nosotros cuidarlo, cuidar su presencia. Porque dice, el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Y lo que somos en realidad nosotros somos un alma. Y si se destruye, la única forma de destruir el alma es mandarla al infierno, mis hermanos. Porque se destruye el alma. Esa alma ya nunca va a estar en paz, ni tranquila, ni nada. Va a estar no adolorida, atormentada por la eternidad. O sea, no va a haber paz en esa alma. Tormento eterno. Algo insoportable. Mis hermanos,
Entonces nosotros no necesitamos de cruces, no necesitamos... O sea, claro, es lindo andar con su corbata y todo bien vestido para representar seriedad, pero muchos falsos hoy en día hacen eso, porque la gente se guía por apariencia. Pero no necesitamos representar por cruces, por símbolos o por riqueza, por andar con lo más caro, que somos siervos de Dios, o hijo de Dios, o templo de Dios. Porque todo eso puede llegar a ser ídolos. Ídolos. Nosotros mismos, en la esencia, somos templo de Dios y un templo de agrado a Él, de agrado a Él. Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué mejor lugar donde Él pone su presencia? Un templo vivo, vivo. Y Él pone su presencia en ese templo vivo que es muy semejante a Él, en forma y apariencia. Entonces Él lo quiso hacer así, un templo. Él se agrada de ese templo porque lo representa a Él como Él es, en forma y apariencia, y en forma de ser. Si habita su Espíritu Santo en nosotros, nos vamos a parecer a Él, a su personalidad, su paz, su gracia, su justicia, su palabra, esa fuerza de espíritu, esa justicia de espíritu, de hablar justamente, de ser real, de hablar verdad, de no ser esclavos del dinero, esclavos del mal, del mundo, de las mentiras, del engaño, de la riqueza, de las cosas vanas. Porque ese ya es otro espíritu. Pero si está Él en nosotros, Él se va a gloriar en nosotros. Porque Él va a estar en un templo a su imagen y semejanza. Creación de Él mismo. Un templo que Él se cuida para Él. Porque es vivo. Nosotros. Porque lo ama. Un templo que si lo amas, va a dejar el pecado, porque sabe que a Él no le agrada el pecado. Y es un espíritu que ni siquiera nosotros no fuimos hechos a semejanza del pecado, ni a semejanza del diablo, nada. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso el diablo nos aborrece. Y nuestro lugar perfecto, nuestro lugar para el que fuimos creados, para ser llenos de la presencia de Dios, que Él habite en nosotros. Por eso somos hijos de Dios. Cristo nos llamó hermanos. Claro que Él es nuestro Señor. Él fue sobre todos nosotros, porque dice en una parte, todas las cosas son vuestras. Sea Pablo, sea Judas, sea, no sé, todos los profetas, todo lo que es, lo que ha de venir y la eternidad, todas las cosas son vuestras. O sea, el Señor nos está dando todas las cosas, porque a Él se las pusieron todas en su mano, lo de hoy, lo de mañana, la eternidad, la palabra, el poder, todas las cosas son vuestras. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Entonces, ¿se dan cuenta, mis hermanos? ¿Se dan cuenta que si permanecemos en Dios, la promesa es grande? Y que nuestro lugar real es Dios. Fuimos hechos para Dios. Que cuando Adán fue creado, las alabanzas de Adán a Dios subían por sobre la de los ángeles. Era mayor Adán. Sus alabanzas le agradaban mucho más al Altísimo. Por lo cual la autoridad de Adán era mucho más grande. Pues los ángeles se apenaron al ver al hombre caer, después de la gloria que tenía. O sea, espiritualmente gloria
y las alabanzas que suban sobre otras alabanzas es poder. Poder. Más cercano a Dios. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender de a dónde hemos caído. ¿Quiénes somos? ¿Para qué fuimos creados? Vamos a seguir existiendo, vamos a seguir siendo, pero con quién nos falta. Nos falta a Dios en nosotros. Eso hemos perdido, nuestra esencia real. Somos templos vivos. Y nuestro Padre, el Espíritu de nuestro Padre mora en nosotros. Él, ese Espíritu nos hace sus hijos. Y eso es lo que Cristo nunca perdió. Por eso Él es el unigénito. O sea, el primero, el único hijo que ha tenido Dios real, que ha permanecido su presencia en Él, que ha sido a imagen y semejanza de Dios, la palabra de Dios, uno con el Padre, porque se unió a Dios, no se contaminó, no desobedeció, al contrario, hizo un plan junto con el Padre para salvar a los que se extraviaron de Él, se salieron de Dios y se vinieron a otro lugar y murieron en ese lugar. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz. Nosotros somos sus ovejas, de su prado. Dios nos ama. Él siempre ha querido estar entre los hombres, su presencia. En nosotros, porque Él nos creó para eso. Y es una gloria grande, mis hermanos. Es una gloria grande. Es algo grande que Dios nos quiere dar. Cristo tiene todo el poder. Y el orden que se creó es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que va a estar en todos nosotros. Por eso nosotros vamos a ser todos de Cristo y Cristo de Dios. Pero vamos a volver a Dios, a habitar entre ángeles, a estar llenos de la presencia de Dios, sabiduría, entendimiento, poder, palabra, autoridad. Todas las cosas son vuestras, dijo el Señor en sus promesas. Porque todo le fue entregado a Cristo. Me dijo todo, dijo todo. Es que sí, pues en realidad me dijo. Pero está escrito y dice, todo me ha sido entregado en mi mano. Y yo a quien quiera se lo doy. Así le dijo el diablo, pero por lo de esta tierra. Pero el Señor, cuando Él resucitó, dijo, todo me ha sido dado, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, Él recibió toda la autoridad suprema, total, de todo. Entonces todo está en las manos. Y yo les daré todas las cosas. Son promesas que están ahí escritas. Entonces se dan cuenta lo que es ser hijo de Dios. O sea, es para mirar a más grande. Pero por ahora, o para el que comienza, sépase que primero tenemos que salvarnos, tenemos que humillarnos, tenemos que ser humildes. Si Cristo, siendo el más grande, fue humilde, se humilló a Dios, siendo difícil la crucifixión, dudó, lloró, pero lo hizo. Eso es humildad, humillación. Reconocer que el otro tiene la autoridad. Y que Él pidió por casualidad si podía pasar o todo, pero al final vio que no y tuvo que hacerlo y lo hizo. Eso es obediencia. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer? Porque tenemos que seguirlo a Él.
seguir esa obediencia, que ese espíritu de obediencia de Él, de amor, de paz, de sabiduría, de unión al Padre, esté en nosotros por medio de Cristo. Pedir su Espíritu Santo, que es Cristo en nosotros. Entonces somos templos del Dios vivo. Debemos cuidarnos, debemos evitar el pecado, evitar la inmundicia, santificarnos para Dios. Porque ¿cómo va a habitar el Señor en un lugar inmundo? En un lugar con ídolos. O sea, Él nos hace libres de escoger, mis hermanos. Pero el que es de Dios sabe lo que conviene. Y no por cosas del mundo, cosas carnales y deseos. Vamos a perecer. Vamos a alejarnos del Dios vivo. Vamos a alejarnos del único que puede llenar nuestro ser. Podemos vivir miles de cosas aquí en la tierra. Hacer miles de cosas que parecen divertidas. Pero esas cosas van a pasar. Se van a acabar. Nuestro cuerpo. Pero el único que va a llenar nuestro interior, nuestro ser, es Dios. Es Dios, mis hermanos. Para eso fuimos hechos. Por algo fuimos hechos a su imagen y semejanza. ¿Se dan cuenta? Es como yo soy grande. O sea, un ejemplo. Soy tan grande y quiero meterme en una molécula tan pequeña. Pero soy inmenso. Tanto que en mi tamaño no puedo ver esos átomos. Pero tengo que meterme allí. Y hay poder en mí, autoridad y todo. Entonces, creo algo a imagen mía y semejanza. Y meto mi mente allí. Mi espíritu, mi forma de pensar, mi palabra, todo lo que soy. Lo meto allí. Y veo por allí. No hablando de tecnología, sino de poder de Dios. Pero como hacer con cámara y todo y tú lo estás viendo. Estás manejando eso, aunque sea diminuto. Tú lo estás manejando. Y entonces cuando yo vaya allá van a ver seres vivientes más pequeños y me van a conocer a mí por mi templo. Porque se parece a mí y lo hice igual a mí. Entonces la forma que ellos me van a conocer a mí, porque era imposible que me conocieran, porque mi grandeza era mucho más grande. Pero aún los amo y los amé. O sea, en el ejemplo de Dios. O sea, de la nada, donde hay miseria, nada, fui a hablarles. O sea, imagínense la grandeza de Dios, mis hermanos. Es que el ser humano no se lo imagina. Piensa ver a Dios, que Dios es como ellos y piensa como ellos pensaban los judíos y los fariseos. Y no. Dios es perfecto. Por eso Abraham lo adoraba tanto. Y los que sabían y reconocían el poder y la autoridad y eran del Espíritu Santo de Dios y eran sus ovejas, Abraham y todos, cuando Dios les hablaba, ellos le hablaban de la forma, lo engrandecía y le decía, pero Señor, ¿quién soy yo para que tú me hables a mí? O me bendigas a mí tanto.